La idea de esta exposición surgió de un seminario que tuvimos Sí. hace unos años sobre el archivo del Consejo Mexicano de Fotografía y a mí me tocó ver justamente pues el papel de las mujeres, el género, el feminismo, ¿no? Sí. Y bueno, como te conté, encontré que aunque bueno, por supuesto hay mujeres fotógrafas muy importantes como tú, entre otras, que están en el consejo. Y también es un periodo que, pues, como sabes muy bien, pues ese periodo donde surge el feminismo en México, empieza a haber muchas actividades alrededor de eso. Lo que hay como explícito en el archivo, prácticamente no se menciona temas de género, temas del feminismo, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, pues de alguna manera mi idea de la exposición es como entresacar estos, o voltear, podríamos decir, esos silencios en el archivo de un lado a través de la obra de algunas de las mujeres fotógrafas que está en el archivo del consejo. Sí, Por otro lado, pues de alguna manera mostrar cómo el discurso en sus obras pues tiene que ver con la creación de un lenguaje propio y que pues, desde mi perspectiva también se puede vincular con diferentes conciencias sobre el cuerpo, sobre la sociedad, desde las perspectivas de mujeres y que se pueden vincular con temas o visiones feministas o de sí. perspectivas de género, ¿no? Pero bueno, me pareció importante en ese contexto hablar justamente con varias de las mujeres que estaban muy involucradas con el consejo o que acompañaban el consejo con escritos o crítica también en ese momento que participaban en los coloquios, ¿no? Sí. Y preguntarles sobre su experiencia como mujeres y por supuesto como fotógrafas en el consejo, ¿no? Sí. Entonces, pues formulé estas tres preguntas pues te invité a tomar como base para el diálogo, ¿no? Entonces, la primera es, ¿cómo fue tu experiencia siendo mujer en el Consejo Mexicano de Fotografía? Mira, lo que yo siempre digo es que en términos, en el terreno de la fotografía, eh, yo pienso que no hubo trabas para nuestro desarrollo como fotógrafas, ¿no? Al menos en mi experiencia personal no lo sentí, sino que pues fue un movimiento tan nuevo que se inició aproximadamente en 1977 hacia adelante, que pues que hubo fotógrafas y fotógrafos en la fundación, pues en la organización de los primeros coloquios latinoamericanos de fotografía. Así que yo creo que desde un principio se creó como una, digamos, un grupo en el que no se discriminaba a las fotógrafas por ser mujeres, ¿no? Sino que había un vínculo entre colegas, un vínculo de amistad entre casi todos ellos, ¿no? Eso fue lo que yo encontré cuando empecé a ir a las primeras juntas pues pues fui a dos juntas cuando estaban organizando el primer coloquio de fotografía, pero realmente yo me integré más cuando se creó la Casa de la Fotografía. Ahí sí tuve mucho más vinculación y ahí hice mi segunda exposición individual. Y pues yo pienso que no sé cuál vaya a ser el comentario de las otras compañeras, pero en mi experiencia personal no percibí pues que hubiera discriminación por el hecho de ser mujer. Bien, pues muchas gracias. Y bueno, un poco retomando de ahí, quería ver si me puedes hablar un poco de, de la relación de pues, tu experiencia y de tu trabajo en estos años con el surgimiento, el desarrollo del movimiento feminista en México
y de alguna manera las acciones culturales vinculados con este proceso, grupos de arte feminista, la revista FEM. Hay una interacción del Consejo Mexicano de Fotografía con estos procesos. Y bueno, paralelamente, ¿cómo crees que se vincula con este contexto tus actividades y obra entre finales de los 70, principios de los 90, los años justo que está surgiendo el Consejo y desarrollándose con fuerza? Sí. Mira, yo me fui a estudiar a Estados Unidos en 1976 y regresé a mediados de 1977. Y coincidió que mi ingreso pues a este nuevo movimiento de la fotografía mexicana coincidió con el hecho de haber conocido a un grupo de feministas y haberme vinculado con ellas, ¿no? En sus actividades, no de manera así muy militante, pero sí estando alrededor, tomando fotografías durante las marchas, durante otras actividades y participando, ¿no? Participando en las acciones que se llevaban a cabo. Eh, Sobre todo tengo fotos de algunas marchas, no, como que había, no vinculaba yo mucho, no unía yo mucho, digamos, mi participación en el movimiento feminista con mi fotografía, ¿no? Aunque, pues yo pienso que está presente, ¿no? O sea, todo lo que yo soy, lo que he hecho, toda mi experiencia se refleja en la fotografía que yo hago. Pero no creo que haya habido una gran interacción entre, eh, ¿cómo se llama? No la Casa de la Fotografía, el Consejo Mexicano de Fotografía y el feminismo. No recuerdo que haya habido mucha interacción. Ujú. Me llamaba la atención porque sí, de alguna manera, la posición del Consejo Mexicano de Fotografía, sí, sobre todo en los primeros coloquios, era mucho como la fotografía como arma social, se podría decir, Sí, ¿no? sí, sí, como política, social, Ujú, pero no recuerdo que el feminismo hubiera entrado así de manera protagónica en los diálogos, en las conferencias, ¿no? Sino que era como digamos en un nivel más general, ¿no? Pues estaba ahí la cuestión de Cuba, que había muchos fotógrafos que tenían, digamos, una relación con Cuba, que iban, tomaban fotos, tenían mucha relación con los fotógrafos cubanos también, ¿no? También estuvo luego la lucha en Nicaragua, pero no el feminismo como un movimiento en sí, autónomo, propio. ujú. Y bueno, ya comentaste ahorita que no consideres que haya como una intención explícita vinculado con eso en tu obra, ¿no? Aunque, bueno, documentaste, entre otras cosas, eventos del movimiento feminista, ¿no? Y, Este, pero bueno, hay algunos aspectos de tu lenguaje fotográfico que consideras, ya viéndolos desde ahorita, que consideras que si hablan de ese contexto o de esa conciencia que cambiante, digamos, que se va dando en esos años con respecto a las mujeres, con respecto al género, con respecto a dar voz a inquietudes de mujeres. sí, desde luego, o sea, yo creo que eso ha estado siempre no, presente, no solamente en mi vida, desde que yo era muy joven, en mi actitud hacia la vida, ¿no? En mis ideas sobre lo que es ser mujer y el enojo que siempre tenía, ¿no? Por la, pues por cómo se trataba a las mujeres en relación a los hombres, pero luego ya en la fotografía yo creo que está presente, o sea, no de una manera militante como lo está en muchas otras fotógrafas que tienen que la idea del feminismo está muy presente y va de la mano con la lucha, con
lucha contra la violencia, contra, ¿cómo se dice? Perdón, contra ese separatismo, ¿cómo se dice? Es que ahorita me está fallando la palabra, Karen, El perdóname. patriarcado, no sé. Sí, cómo se ven las mujeres en un nivel de inferioridad, de violencia, o sea, todas las cosas que siempre me han indignado, ¿no? Y me siguen indignando. Este, pero sí creo que está presente en mi fotografía, por supuesto, pero no de una manera así militante como lo está en otras fotógrafas, ¿no? Que es como el eje central de sus proyectos fotográficos, sino que está presente, yo creo que en todo mi trabajo, como mujer, como fotógrafa, como feminista. Y, por ejemplo, algunas de esas fotógrafas que crees que están más explícitas esa temática de ese periodo, ¿cuáles serían? Y algunas de ellas estuvieron activas en el consejo al mismo tiempo que tú. No recuerdo, no recuerdo ahorita ninguna de las fotógrafas en ese nivel de que tuvieran un trabajo básicamente feminista. Me acuerdo, o sea, estoy más al pendiente ahora, más consciente del trabajo que están haciendo muchas, pero muchas fotógrafas jóvenes, ¿no? Claro. Ujú. De eso sí, hay varias, o sea, lo cual a mí me da una gran alegría, ¿no? Que esté sucediendo eso. Eh, pues yo creo que en los últimos años han surgido varias fotógrafas de un gran talento y con una visión feminista muy fuerte. Pero entre las fotógrafas de mi generación o antes o un poquito después, ay, pues no recuerdo ahorita un trabajo así específico, ¿no? No recuerdo, o sea, puede ser que que sí las haya y no me acuerdo en este momento, porque tengo más presente a las fotógrafas muy jóvenes que están trabajando ahorita sobre el tema de las mujeres. Claro, pues sí. Este, no sé, yo tal vez quisiera como comentarte un poco a raíz un poco de esta conversación, algunas de las obras que estoy incluyendo en la exposición pues, que yo he incluido desde esta mirada, ¿no? Eh, unas son aquellas, bueno, están en una parte que se llama fragmentos, bueno, ya lo verás, este, en la exposición, pero de estos que tienen que ver un poco con paredes descarapeladas, donde aparecen de repente cuerpos de mujeres en los medios masivos, ¿no? Un poco fragmentadas, ¿no? Y otras están en una sección que se llama escenarios, ¿no? Como ya hemos comentado en otro momento, pues si parte de tu fotografía de ese momento tiene ese carácter como influido por el teatro, ¿no? Como esta mirada teatral, donde aparecen cuerpos, entre otros cuerpos de mujeres, como casi en posiciones, pues yo diría como un poco que sugieren como estereotipos o paradigmas, ¿no? De la sociedad o espacios, pues a veces cargadas mucho como de historia o modos de construir las relaciones sociales, ¿no? Entonces, pues es un poco desde ahí justamente en el caso de tu fotografía que he pensado integrarla en la exposición, retomando, como dices, cosas que tal vez no hablan explícitamente, ¿no? De temas de lucha, podemos decir, de Fíjate que mujeres, pero existe, sí de esa visión, ¿no? esa visión existe muy claramente ahora en mi fotografía en color, ¿no? Aparece de manera más protagónica. Pero hablando de mi trabajo durante el tiempo del Consejo Mexicano de Fotografía, digamos que aparece, pero no de manera tan protagónica, ¿no? Tan específica. Ujú.
Sí lo aparece ahora en mi trabajo en color, a partir del año 2003 aproximadamente, que empecé a hacer color con cámara digital. Claro. Sí, pues en este caso, pues solo nos estamos basando en las obras que están en el En la, acervo del consejo, porque es parte de un proyecto que se llama Lecturas del Acervo, sí, donde ellos quieren justamente, pues, profundizar en la investigación sobre ese corpus, ¿no? Pero claro, todo eso, por supuesto, echa luz sobre, pues, muchas cosas que pasan en tu obra y en las fotografías, en la obra de fotógrafas y fotógrafos también en periodos posteriores, ¿no? sí. Pues perfecto, pues realmente es todo lo que quería conversar. No sé si hay algo más que quisieras comentar al respecto o que se te ocurre. No, no sabría, me parece eh, que ya cubrí lo de las preguntas, pero no sé si te puedo, si me acuerdo de algo, te escribo o ya no vales. Tiene que ser durante la entrevista, ¿verdad? No, no, por supuesto que vale, porque mira, ahorita se va a hacer la exposición y un pequeño cuadernillo, Ah, pero bien. el año que entra, a partir de eso, se va a hacer un libro. Ajá, bien. Entonces, de hecho, pues el cuadernillo realmente tiene un texto muy breve, ¿no? Y una selección de imágenes, pero en el libro pues voy a poder profundizar mucho más. Y de Ajá, hecho, yo creo que estas entrevistas van a salir editadas como algunos fragmentos, porque también no puedes poner toda una entrevista en una exposición y se van a usar probablemente en línea, pero sobre todo me van a servir también como insumo para ese libro, ¿no? Donde voy a poder hablar mucho más. Entonces, todo lo que se te ocurre y también, pues, después de que se abra la exposición, lo que podemos conversar, pues, me va a servir muchísimo. perfecto. Sí, porque ahorita me digo, estaba yo pensando desde hace rato en el trabajo específicamente feminista en la fotografía, que es el de Ana Victoria Jiménez, ¿no? Que ella es totalmente centrada en ello. Ujú. Pero pues yo estaba así como cubriendo varios temas, ¿no? Ujú, Ujú. ujú. Sí, pues yo creo que hay diferentes posicionamientos en ese momento y también que se recogieron en diferentes ámbitos, ¿no? Sí, Creo que el consejo que tenía como su enfoque y su propósito, ¿no? Como dices, de dar como más visibilidad y espacio a la fotografía, como que estaba como emergiendo, ¿no? Un poco como movimiento con más fuerza. movimiento inédito, nuevo durante ese periodo de gestación, ¿no? De entre 1900, finales del 77 en adelante, ya cuando se creó, se organizó el primer coloquio latinoamericano de fotografía, que sí se decía que era un tipo de fotografía muy de protesta social y de ideas políticas, ¿no? Eh, o sea, se le acusaba de eso a los primeros coloquios, ¿no? Pero Ujú, es todo un periodo, cada etapa tiene su propia, eh, sus propias ideas, ¿no? Su propia manera de expresarse.